All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff. We have a liftoff, and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center. It is now. La noche se vuelve día a medida que la nave espacial asciende desde el Cabo Cañaveral de Florida. En pocos instantes estará muy por encima del planeta Tierra navegando en el espacio infinito. Esta nave lleva investigadores hacia la órbita de la Tierra en una era de descubrimientos sin precedentes. El oceanógrafo Paul Scully Powers, el primero en su profesión que ha visto la Tierra desde su órbita, se une a los astronautas y especialistas de la misión. Observa y fotografía grandes masas líquidas llamadas campos de remolinos. Bajo los rayos solares parecen filigranas doradas sobre la superficie del océano, vistas desde una altura de 300 kilómetros. Estos remolinos se encuentran generalmente cerca de corrientes mayores. Las espirales de agua en los mares abiertos son un descubrimiento reciente que aún no se ha logrado entender. Ellos se enrollan y desenrollan como resortes gigantes, conservando y descargando grandes cantidades de energía. A bordo de la nave espacial, Scully Powers hace el primer informe oceanográfico desde el espacio. Las fotos del océano desde el espacio captan hasta las áreas pequeñas. Desde aquí se observa que todas esas áreas pequeñas y sus dinámicas están relacionadas. Por ejemplo, todo el Mediterráneo es un vasto campo de remolino, espirales por todos lados, y desde esta altura se pueden apreciar las interconexiones. Este tipo de cosas observamos alrededor del mundo. Como digo, la mejor descripción se lograría integrando nuestros conocimientos en un gran cuadro del océano. Para los oceanógrafos, una fotografía global del océano es un gran acontecimiento. La interacción de sus partes es vista desde un ángulo totalmente nuevo. Desde la superficie hay pocos indicios de lo que sucede bajo las olas, pero los recientes descubrimientos han revelado la existencia de un vínculo entre el clima y el movimiento del mar. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci comparó el funcionamiento de la atmósfera terrestre con aguas en movimiento. Todos los movimientos del viento se parecen a los del agua. El aire se desplaza como un río, llevándose las nubes consigo, tal como las aguas corrientes transportan todo lo que flota sobre ellas. Siglos más tarde, los acontecimientos marítimos son increíblemente similares a los de la atmósfera. Hay teorías que describen tormentas líquidas del tamaño de huracanes y tornados oceánicos que baten sus profundidades. El agua del océano es densa y se mueve más lentamente que el aire atmosférico, pero sus aguas están en constante movimiento. Existe un clima en el mar. La cima de una montaña con vista a la ciudad de Boulder, en Colorado, Estados Unidos, es un sitio donde se hacen estudios innovativos. Ese es el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas. Sus computadores, entre los más poderosos del mundo, simulan el funcionamiento complejo de la atmósfera y océanos de nuestro planeta. Okay, here now it looks like we scanned through this two
El oceanógrafo Bill Holland ha pedido la colaboración del meteorólogo Richard Graujohn para un experimento especial. Muy a menudo los científicos han empleado el computador para crear modelos bidimensionales tajadas del océano, pero ahora están tratando de verlo como es en realidad en 3 dimensiones. Un científico usa un programa de computador desarrollado para modelar la atmósfera. Holland examina un cubo de la corriente del Golfo como si fuera sacado del mar. Así como una corriente de aire se mueve en el firmamento, el cuerpo de una corriente tibia se desplaza por las aguas que la rodean. Torbellinos de agua se desprenden de la corriente. Estos son los remolinos. Giran como tirabuzones hacia abajo, sumergiéndose algunos de ellos miles de metros hacia las profundidades del mar. La vista de la corriente del Golfo creada por el computador es única, no así el movimiento de su corriente. Es solamente uno de muchos fenómenos del océano que se asemejan al clima terrestre. Versiones acuáticas de clima cruzan el océano en ondas internas. Tormentas y huracanes azotan la profundidad. Un remolino en el mar es extrañamente como un tornado en la atmósfera. El poder del computador nos permite ver las profundidades del océano como nunca antes y descubre un interior más turbulento y movedizo de lo que jamás se pensó. Como un penacho de cintas que se agita en la brisa, la corriente del Golfo atraviesa el Atlántico Norte. A unos 100 kilómetros por día, transporta casi 100 veces la cantidad de agua de todos los ríos del mundo combinados. La corriente del Golfo es tal vez el pedazo de océano más estudiado en el mundo. La historia de sus descubrimientos está ligada al tiempo colonial americano. El primer mapa de la corriente del Golfo fue hecho por Benjamin Franklin para acelerar el correo entre América del Norte e Inglaterra. El mapa trazaba el sendero de la corriente a través del Atlántico. Franklin dictó instrucciones para que los barcos en dirección oeste evitaran la corriente, mientras que los que iban al este se beneficiaran de su flujo. Su mapa fue extremadamente preciso para aquellos tiempos. Sin embargo, se necesitaron 200 años para estimar su verdadera naturaleza. Hoy día en la Universidad de Miami, los investigadores producen imágenes muchísimo más detalladas de la corriente del Golfo de lo que Franklin jamás hubiese imaginado. Empleando complejos programas de computador, Otis Brown y Bob Evans han trazado un esquema de la corriente del Golfo durante varios meses. La información es adquirida en el espacio. Desde satélites en órbita se puede leer la temperatura de la lejana superficie del agua. Las aguas templadas de la corriente del Golfo están señaladas en amarillo, serpenteando entre las aguas azules y más frías del Atlántico Norte. Girando como un trompo, el agua se desprende para formar remolinos al norte y al sur de la corriente. La corriente del Golfo es un río templado, cuyas riberas están en constante cambio. El empuje de su corriente y el giro de sus remolinos pueden ayudar o impedir a quienes tratan de cruzarla. Cada 2 años hay yates que compiten en regatas desde Cape Cod, en Massachusetts, hacia Bermuda. Doing good. We're crawling up on them. Start it, would you? Start it. 8 knots to Bermuda, and we will be there very early. Para uno de estos yates, esta es su primera travesía. El capitán y la tripulación del Replique necesitarán toda su destreza y conocimiento sobre la corriente del Golfo para llegar a Bermuda antes que el resto de la regata. En una extensión de la bahía de Buzzard, los yates comienzan 4 días de dura experiencia que los llevarán a través de las aguas más difíciles en alta mar. En el Centro de Clima Mundial en las afueras de Maryland se vigila muy de cerca la corriente del Golfo.
Jennifer Clark, del Centro de Navegación del Atlántico, recibe los últimos mapas de satélite y diseña los movimientos de la corriente. Traza el curso de la regata, agregando información especial para los participantes en sus informes regulares. Estos boletines son importantes para todos los barcos en alta mar, y especialmente para los capitanes con rumbo hacia Bermuda. La corriente contiene un recoveco profundo, un lazo que se envuelve en sí mismo. Si un barco puede maniobrar a favor de la corriente, obtendrá un nuevo ímpetu hacia su destino. A pesar de que Jennifer Clark se encuentra a cientos de kilómetros de distancia de la regata, sus mapas del satélite y boletines de radio son la única ayuda que los competidores recibirán mientras tratan de seguir los cambios de la corriente. En esta regata, reglas de ética deportiva prohíben el uso de navegación electrónica. Para calcular su posición, los timoneles dependen de los informes de radio y del sextante, ese viejo instrumento de los marinos a través de los siglos. Aún así, a muchos kilómetros de distancia de la corriente del Golfo, cada capitán debe decidir su estrategia y rumbo. Estamos entrando en un área cálida. Un remolino en reversa puede detenernos. Podemos evitarlo. El capitán Harry Bush y sus tripulantes se arriesgan. Deciden tratar de navegar con la corriente mientras sea posible y tal vez conseguir más empuje con uno de los remolinos. Otros yates probarán una estrategia diferente, tomando el camino más corto a través de la corriente. Look at those clouds near the sun. Las nubes delatan que el Replique está cerca del legendario río en el mar. La temperatura confirma su posición. 25.5 degrees Celsius. That's Gulf Stream. It's worth it just for that. En la corriente, la tripulación del Replique espera que gracias al empuje de 3 nudos serán los primeros en llegar a Bermuda. La corriente del Golfo y sus remolinos están cambiando siempre. Y no todos estos cambios aparecen en los mapas del satélite. Jim, I'm looking for that 2356Z satellite pictures. ¿Ya llegaron las fotos del satélite? Okay, thank you. El centro de un remolino cálido al norte de la corriente es visible desde el espacio. Al sur de la corriente, círculos de agua fría se separan y se hunden lentamente. Se pueden ver mientras se mantienen en la superficie, pero una vez que se sumergen, el satélite no los capta. Gulf Stream coordinates, north wall, 100 miles east and west. A pesar de que el viento sopla y la proa del yate parece cortar las olas, el avance es lento. Algo extraño retarda el progreso del Replique. En esta posición tenemos un retraso de 30 kilómetros. En realidad, mi primer cálculo debió estar en lo correcto o algo nos está empujando hacia atrás. No me explico. Hay poderosas contracorrientes. Pero la corriente del Golfo es como un río en el océano y todo está relacionado. Lo que puede ocurrir es que bajo la superficie hay un remolino frío cuya temperatura no registra afuera, pero basta que esté a 2 metros de profundidad para que nos retrase, sin que lo notemos. Lo que me estás diciendo es que necesitamos un bote con más empuje. La angustia de la tripulación aumenta a medida que las posibilidades de ganar van disminuyendo. Los oceanógrafos están en la misma categoría que los que pronostican el clima y el mercado de valores. Por fin el Replique se libra del remolino de agua fría. Se encuentra ahora más allá de la corriente del Golfo y un boletín radial informa que se aproxima una tormenta. Luchando a través de la borrasca, el Replique avanza en el tramo final a Bermuda. Hay ansias de saber cómo llegaron con respecto a los demás. El resultado se sabrá en pocas horas. Al amanecer, el Replique avanza al puerto de Hamilton. La corriente del Golfo les dio un gran impulso, pero otros yates han llegado antes. Son 15º en la meta, pero sanos y salvos.
Harry Bush descubre que el lado opuesto del remolino frío significó una demora para quienes trataron de quedarse en la corriente. Aparentemente fue una de esas contracorrientes frías que están debajo de la superficie y que son imposibles de detectar con nuestros medios disponibles para saber si estamos cerca o en medio, hasta que uno se da cuenta de cuánto se ha perdido en el remolino. El capitán de la balandra pirata ganó la competencia a pesar de haberse desviado 176 kilómetros al oeste. Difícilmente había un modo de ganar, pero sí muchos de perder. Así que nos desviamos al norte y luego atravesamos la corriente. Tal vez ganamos 55 kilómetros de empuje, pero no permanecimos en ella mucho tiempo. No quisimos permanecer en la corriente, sino salirnos hacia el oeste. Y eso nos dio resultado. Con satélite y computador se ha logrado capturar imágenes sorprendentes de esta poderosa corriente constantemente en movimiento. Sin embargo, sus giros y vueltas son tan difíciles de predecir como el resultado de una regata. La corriente del Golfo es uno de los grandes sistemas de corrientes oceánicas del mundo. Está creada por vientos predominantes y por la rotación terrestre. Por mucho tiempo, las corrientes de Brasil, el Kuroshio, Humboldt y Australia han sido utilizadas por los que navegan alrededor del mundo. Pero todavía existen otras corrientes movidas por temperaturas en la profundidad del océano. Al extremo inferior del globo terrestre, la Antártida es el eje que conecta todos los océanos del mundo. El computador los capta girando alrededor del continente helado en un gran circuito gigante. La corriente circumpolar es la máquina que bombea todas las corrientes frías del Océano del Sur. Científicamente se cree que en las regiones polares de la Tierra se inicia un viaje que es la clave de la circulación de las aguas profundas. Científicos miden pequeñas cantidades de contaminación y materias radioactivas del agua para seguir la pista de las corrientes. Pesada y densa, el agua fría se sumerge. Las corrientes profundas pueden arrastrarse en el fondo del mar por siglos. Este viaje a través de ciertas cuencas oceánicas puede durar 1000 años. Eventualmente las corrientes internas ascienden a la superficie. El agua fría trae del fondo los alimentos que hacen posible la vida. De otro modo, el mar sería un desierto líquido estancado. Se podría creer que las aguas frígidas de la Antártida son un desperdicio, pero son las corrientes ascendentes las que producen vida activa en esta zona. Aquí, como a través del océano, la vida está vinculada a la secuencia de organismos donde unos se alimentan de los otros. Desde las más majestuosas ballenas hasta el pez más pequeño, los destinos de una criatura con la otra están unidos. Por último, es un esquema de armonía en un reino de esplendor. La base de la cadena alimenticia que determina la supervivencia de todos los seres, existen plantas que son muy pequeñas a la vista. El plancton delicadamente coloreado es el pasto del mar. Aparentemente simple, el plancton desempeña el milagro de la fotosíntesis. Utiliza luz de sol para transformar dióxido carbónico y agua en oxígeno puro e hidratos de carbono, elementos fundamentales para la vida animal. Tanto criaturas microscópicas como gigantes dependen completamente de estas plantas. En un reciente desarrollo tecnológico se estudia al plancton, no a través de microscopios, sino mediante satélites del espacio.
Los detectores que miden la clorofila registran la cantidad de plancton en el agua. Estaciones terrestres reciben y procesan en tierra la información enviada. Uno de esos laboratorios está en el Centro de Vuelo Espacial de NASA en Goddard, estado de Maryland, en los Estados Unidos. Concentrations in this gyre area are higher than the winter, which makes sense because Jim McCarthy, biólogo oceanógrafo de la Universidad de Harvard, se une al equipo de la NASA que trabaja con imágenes de satélite preparadas por la Universidad de Miami. Juntos han elaborado un mapa extraordinario del litoral del Atlántico, en colores que acentúan la concentración del plancton. La mayor abundancia de vida está cerca de la costa, en rojo. Mar adentro, donde hay menos abundancia de plancton, el color es azul. Al sur de la corriente se divisa un círculo helado, un pequeño espiral amarillo con vida activa atrapado en un desierto de aguas azules templadas. Al norte de la corriente se observa lo contrario. El centro de un círculo cálido tiene escasa vida activa. En la última década, un gran avance de la ciencia oceánica ha sido la posibilidad de medir la distribución de las peculiaridades oceánicas a través de satélites. Esto se hace rutinariamente midiendo temperaturas, las cuales muestran las configuraciones de las corrientes y las zonas de remolinos que se desprenden de ellas. Pero recientemente hemos visto desarrollarse la capacidad de observar grandes porciones oceánicas a la vez y establecer la distribución de plancton. La distribución de organismos está relacionada con las corrientes. Sabemos que las corrientes afectan la vida orgánica y que también las corrientes submarinas proveen la materia nutritiva que permite el crecimiento de organismos. A través de la vegetación del mar pasa la mitad del oxígeno que respiran los animales de la tierra. El destino de la vida activa en tierra y mar depende del bienestar de estas plantas microscópicas. Algunas especies de atún viajan 300 kilómetros por día. En un año pueden circular el Océano Pacífico. A donde corrientes lleven el plancton, allá seguirá el atún. Ahora los pescadores reciben la ayuda de una tecnología que ni siquiera toca el mar. Mike Lowers, del Centro de Pesqueras de San Diego, California, informa a los pescadores dónde encontrar atún, empleando mapas de plancton proporcionados por el satélite. Esta es una imagen del océano enviada por el satélite. Muestra zonas muy fértiles y áreas oceánicas de aguas claras. El atún requiere visibilidad para alimentarse, por lo tanto, necesita aguas claras para encontrar su alimento. Consecuentemente, se congrega a lo largo de las zonas fronterizas de aguas claras y turbias. Es obvio que dicha información es de óptima importancia para el pescador en busca de atún. Satélite y computador han confeccionado un mapa de corrientes y vida activa entrelazadas. En antiguos tiempos un poeta se preguntaba, ¿quién puede explorar el abismo insondable del mar? Ahora hemos logrado ver lo que encierran esas oscuras aguas que se extienden más allá de los confines de la Tierra. Podemos leer la rúbrica de la vida escrita en los océanos de este planeta azul. Los ciclos de temperatura en la Tierra están vinculados a los mares. Muchas regiones terrestres deben la estabilidad de su clima a la temperatura regular y al flujo de las corrientes oceánicas. Pero cuando la continuidad del océano se perturba, pueden ocurrir desastres. En el invierno de 1982, numerosas catástrofes ocurrieron en varias partes del mundo. Violentos mares castigaron la costa de California. Por primera vez en 75 años, estruendosos huracanes atacaron Tahití. En el lapso de 5 meses, la isla fue azotada 6 veces por tormentas. Una severa sequía se produjo en el sureste de Australia, desatando invasiones gigantes de polvo.
Como resultado, los peores incendios forestales de la historia australiana arrasaron muchos territorios. En África, las lluvias invernales no llegaron y no existía otro alivio para la resequedad del suelo. Pero medio mundo más allá, en el estado de Utah, Estados Unidos, una serie inesperada de nevadas produjo inundaciones nunca vistas en primavera. Las calles eran ríos de lodo. Según informes procedentes de África, Asia y las Américas, el daño costó $40.000 millones. Una clave probablemente vinculada a todos estos eventos habría de hallarse en las afueras de la costa de Panamá. Por 15 años, los arrecifes de coral de las islas de Uva y Sica han sido laboratorios de los científicos del Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian. Peter Glynn y colegas han dado nuevo enfoque a sus estudios para determinar la causa de un misterio devastador en el arrecife. Estos arrecifes son un microcosmo de vida del planeta. Miles de especies que viven juntas dependen de un tipo de plancton que reside en el coral. Pero a principios de 1983 aquí también ocurrió un desastre. Al mismo tiempo que el clima en tierra se tornó violento, las plantas simbióticas que habitan en el interior del coral perecieron y fueron llevadas por la corriente. En algunos lugares, este arrecife está comenzando a recuperarse, pero la gran mayoría permanece devastada. Al estudiar su renacimiento, Glynn busca la causa del problema. Al principio sospechó que se trataba de contaminación humana. Una vez que la flora empezó a morir, la estrella de mar avanzó para causar aún más estragos en el coral. Los pequeños camarones guardianes que generalmente protegen el arrecife no pudieron detenerla. Había muy poca evidencia de contaminación. Algo diferente había atacado el arrecife, tal vez un abrupto cambio de temperatura. Este cambio de temperatura pudo estar conectado con el Niño, una corriente cálida que perturba las aguas del Perú. Aquí, el flujo cálido hizo subir la temperatura más de lo que la vida activa puede tolerar. Valía la pena estudiar esta teoría en un laboratorio. Tenemos como ejemplo este tanque donde las temperaturas del agua son normales y, como se puede ver, este coral de color café dorado tiene plantas que viven en sus tejidos simbióticamente. Esta es la situación normal en temperaturas normales en el mar. Ahora, en 1983, la temperatura del mar subió más de lo normal por 2 o 3 meses. Hemos imitado las condiciones térmicas y se puede notar que hay ausencia de color en los esqueletos del coral. Todavía queda algo del coral normal en la parte superior, pero hay considerable decoloración y pérdida de algas en la parte inferior. Estamos posiblemente duplicando la decoloración y muerte que sucedió al este del Pacífico en 1983. Glynn y su grupo regresan al arrecife. El coral crece hacia afuera como un árbol. Solo la superficie está viva. Por debajo hay capa sobre capa de anteriores generaciones. Las altas cabezas de corales, algunas de 400 años, deben contener indicios de otras catástrofes. Glynn cree ahora que el Niño es la causa del desastre. Si así es, el espécimen sacado de los corales debería coincidir con la historia de este tipo de eventos ocurridos anteriormente. La configuración del pasado puede decirnos cuándo el Niño vendrá nuevamente al arrecife. El Niño se llama así porque aparece cerca de Navidad. Estudios hechos por casi 200 años muestran que su ciclo es notablemente irregular. Solo ahora la ciencia está comenzando a comprender su mecanismo básico.
Instrumentos a bordo de un satélite pueden indicar el cambio de temperaturas del océano, en este caso los mares del occidente de Sudamérica. Frente al Perú está la gran corriente fría ascendente de Humboldt, pero cada ciertos años, por la Navidad, una capa de agua cálida se ensancha en la parte este del Pacífico y se mezcla con las aguas ricas en nutrientes de las cuales vive el plancton. El plancton muere y el ciclo entero de vida se rompe. Un estudio del Niño a través de satélite ha sido conducido por el Instituto Scripps de Oceanografía. El científico Robert Bernstein, con diagramas de temperatura en la superficie del océano, ha confeccionado mapas de 1982 y 83. Su estudio cubre todo el Pacífico. En el monitor hay dos mapas. Las condiciones normales para diciembre en la parte de arriba y el año del Niño en la parte de abajo. Las temperaturas están indicadas por colores, azul y verde las más frías, naranja y rojo las más cálidas. La corriente ascendente es una lengua de agua fresca de color azul que se extiende desde la costa de Sudamérica hacia afuera. Pero en 1983 perdió fuerza a medida que la temperatura del agua subía más de 8 grados de lo normal. Estas condiciones extraordinarias no se limitaron a Sudamérica. Lejos al occidente también ocurrieron cambios dramáticos en el Pacífico. Después de algunos disturbios entre el mar y el aire, los climas oceánicos y atmosféricos se movieron rumbo al este por un hemisferio completo. Este disturbio dramático se manifiesta en la atmósfera. Fotos del satélite sobre el Pacífico muestran cómo el cuadro normal de las nubes de los vientos alisios se rompe en desorden. Los científicos se dan cuenta de que estas fluctuaciones tienen mayores proporciones que simples cambios de temperatura en los mares de Sudamérica. Estas oscilaciones en los océanos del sur afectan aún a los monzones de Asia y causan estragos en el clima del 70% del mundo. A fines de 1984 se reunió en París un simposio internacional con científicos de todas partes del mundo para clasificar las implicaciones globales del descubrimiento. Australia tuvo sequías severas, especialmente en zonas que no sufren normalmente de sequías. En las Filipinas, el Niño ha causado devastaciones recientemente cuando pasaron por el país 2 tifones que asolaron en 10 días las Filipinas y costaron millones de dólares. Todas las grandes sequías de la India y las grandes hambrunas han ocurrido en los años de El Niño. En ese punto ha empezado un programa de investigación que habrá de durar 10 años para explorar las conexiones complejas entre el océano y la atmósfera. El objetivo, saber cómo el aire y el mar pierden su equilibrio y poder predecir cuándo el Niño va a causar otra catástrofe. El programa se llama OTAG, Océanos Tropicales y Atmósfera Global. El barco de investigación Discoverer emprende el primer viaje del decenio de estudios en el que participarán más de 50 países, cientos de barcos y miles de investigadores. Debido a la inmensidad del Pacífico, su información oceánica está incompleta, pero el programa OTAG aumentará considerablemente el conocimiento que la ciencia tiene hoy sobre el océano más grande del globo. A través del Pacífico se desplegarán boyas para registrar información y transmitirlas a tierra. El clima atmosférico cambia diariamente, pero el océano tiene memoria. Su clima puede continuar por meses o años. La investigación descubrirá cómo uno afecta al otro. Con el lanzamiento de la primera boya comienza el estudio más completo de cómo el océano y la atmósfera obran recíprocamente. Estos centinelas flotantes pueden dar un nuevo enfoque a los eventos que afectan millones de vidas. Y la ciencia puede también descubrir que el océano y la atmósfera son un solo sistema desde el cielo hasta el fondo del mar.
Según la leyenda, Alejandro Magno descendió a las profundidades del mar, dentro de una esfera de cristal, siendo el primer viajero que observó las maravillosas y extrañas criaturas que habitan el océano. En el presente siglo, este viaje fue repetido por el inventor Otis Barton y el zoólogo William Beebe. Su batisfera no es de cristal, sino de acero. Desde una profundidad de casi 1 kilómetro, los exploradores describen peces fantásticos que habitan oscuridades perpetuas. Imposibilitados de poder fotografiar sus observaciones, ellos las escribieron a un artista a bordo. Las ilustraciones aparecieron en las páginas de la revista National Geographic. Eran formas de vida vistas por primera vez, luminescentes y con colmillos, parecían criaturas legendarias. Hoy día, naves espaciales permiten a la ciencia penetrar aún más en los abismos de medio océano. Richard Harbison, del Instituto Oceanográfico Woods Hole en Massachusetts, se prepara para sumergirse en el Johnson Sea Link, la versión siglo XX de la esfera de cristal de Alejandro Magno. Así podrá investigar en su ambiente los seres que habitan las aguas medias del océano. El ambiente de aguas medias es el más grande del mundo. Cuando se considera que 2/3 del globo están cubiertos por agua a una profundidad media de más de 3 kilómetros, uno se puede dar una idea de la inmensidad de este medio. Es un ambiente muy diferente al que conocemos. Pasando los 400 metros de profundidad, no hay luz y la temperatura es relativamente constante. Para un animal, este medio resulta ser un espacio sin límite entre la superficie y el fondo. Es también el ambiente menos explorado del planeta. Sin tener nada que fotografiar, Harbison se fotografía él mismo con el piloto para conmemorar la 1000ª inmersión del Johnson Sea Link. Aquí hay animales que son familiares y reconocibles, pero al igual que Harbison, son solamente intrusos que visitan brevemente este reino. Más asombrosos que las ilustraciones de Beebe, los habitantes de esta vasta oscuridad son criaturas de una belleza delicada y transparente. Algunos tienen hasta 6 metros de largo, pero en su mayoría no son más grandes que la mano del hombre. Totalmente adaptados a este ambiente de casi 75 kilos de presión por centímetro cuadrado, muchos de ellos se desintegran cuando son llevados hacia la superficie. Solo aquí se les puede observar. Un tenóforo, antes nunca visto, pasa frente a la cámara. Sus tentáculos rojos, que son recolectores de alimentos, están contraídos hacia el cuerpo. Una medusa, un etéreo pez de mar profundo. Un sifonóforo es nuevamente descubierto. No había sido observado desde hace 100 años, cuando fue visto por primera vez. La mayoría son criaturas nuevas para la ciencia. De 30 especies recogidas, la mitad no han sido antes observadas. Se sabía que este mundo era vasto, pero no se creía que pudiese estar tan lleno de vida. El sonido viene a ser la luz del océano. Es el equivalente a la visión para los habitantes del mar. Los peces se reclaman y los mamíferos marinos cantan para comunicarse y navegar. Los científicos creen ahora que las ballenas pueden oírse unas a otras a través de grandes cuencas oceánicas.
Imitando los sonidos de las criaturas marinas, durante los años 40 se usaron ecos artificiales llamados sonar para contemplar lo que hasta entonces había sido imposible ver, el fondo del mar. Sonidos de ondas que rebotan desde el piso del mar revelaron algo muy diferente al suelo plano y fangoso que se creía era ese fondo. Por el contrario, se vieron montañas y lomas, valles y mesetas, como dibujos chinos. Luego, durante el decenio de 1960, Bruce Hazen y Marie Tharp del Observatorio Geológico de Lamont Doherty reunieron información basada en ecos de sonar obtenidos alrededor del mundo y así comenzaron a trazar el primer mapa detallado del fondo del océano. Fue una labor monumental que puede fácilmente compararse con la de los cartógrafos que construyeron hace siglos el primer mapa del Nuevo Mundo. Sus revolucionarios mapas reflejan una notable orografía. Entre sus descubrimientos, la montaña más alta ya no es el Everest, sino la isla Hawái, que alcanza 10.600 metros desde el fondo del mar. Tal vez el detalle más curioso que se ha revelado es un valle largo y tortuoso, bordeado de altas lomas dorsales que se desenvuelve alrededor del globo. El Gran Cañón del Colorado es una de las maravillas visibles de nuestro planeta. A unos 3 kilómetros bajo la superficie del océano se encuentra una cordillera muy similar en forma al Gran Cañón, pero 200 veces más larga, serpenteando a través de todos los océanos del globo. Es el rasgo geológico más grande de nuestro planeta. En la compañía Exxon en Houston, Texas, un laboratorio para procesar imágenes es el escenario donde la información proveniente del fondo del mar se transforma por computador. Bill Ryan del Observatorio Lamont Doherty y Jan Farr de Exxon están creando la primera versión de lo que en el futuro será el modo común para explorar el océano. Estamos observando el levantamiento del Pacífico Este en el área ecuatorial norte. Es un lugar donde el suelo del mar se está formando. Estamos mirando con sonido, observamos trechos de 5 por 8 kilómetros del fondo marino. Este retrato visual de la orografía del Pacífico Este fuera de las costas de México se basa en mapas del fondo del mar hechos por sonar. Empleando dos conjuntos de información ultrasónica avanzada, el computador crea una sola imagen tridimensional. El sonido, transformado en luz, traza la conformación de un pequeño volcán extinto. Su altura es de unos 18 metros. A su derecha está la cuenca. El computador se transforma en una cámara colocada a discreción. Electrónicamente capta el panorama de un mundo en tinieblas, 3 kilómetros bajo la superficie. Tomemos unos 300 metros sobre el nivel del mar y una exageración vertical de 10. Aquí estamos. Dejamos gradualmente la superficie del mar y navegamos alrededor de ese volcán que tiene un valle profundo detrás. Los primeros en hacer este viaje efectivamente volaron sobre el volcán, giraron hacia el sur y descendieron al valle. Aquí, a miles de metros bajo la superficie, se están formando nuevas cortezas oceánicas. La fosa de la cuenca se encuentra en los límites donde las placas tectónicas terrestres se dividen. Roca fundida sale desde el interior del globo por estas hendiduras y grietas y se convierte en las partes más nuevas de la superficie de nuestro planeta. Transportado por el movimiento de las grandes placas, eventualmente este nuevo fondo marino se extenderá a través de la hoya de un océano entero. Y los datos de tal viaje se irán acumulando a través de millones de años. Al oeste de Groenlandia se encuentran las remotas aguas árticas de la bahía de Baffin en Canadá, libres de hielo por solo unas pocas semanas del año. El barco perforador Resolution, aprovechando el breve lapso de buen clima, comienza un estudio extraordinario.
El Resolution está especialmente diseñado para sondear la historia que yace sepultada en el fondo del mar. Financiado por 5 países y provisto de un grupo internacional de científicos, el Resolution continúa el trabajo que había comenzado el barco Glomar Challenger en el decenio de los 60. Los sedimentos de las profundidades proveen una singular descripción gráfica de lo que eran nuestro antiguo mar y tierra. Incrustado en el fondo del mar se encuentra todo lo que vivió en el agua o fue arrastrado desde la tierra en los últimos 200 millones de años. Desde miles de metros bajo el suelo del mar, muestras de sondaje de un tiempo geológico sepultado por muchos años salen a la superficie. En el laboratorio de a bordo, estas muestras son analizadas y registradas por los aparatos más avanzados de la ciencia. Uno a uno, ellos rinden sus secretos. Partículas magnéticas ayudan a revelar la edad de las muestras de sondaje y la cuenca oceánica contigua. En capas de sedimentos hay capítulo tras capítulo de los climas y edades del hielo. Es como un diario en el que los científicos Mike Arthur y Suraj Srivastava buscan indicios de cuando estas aguas eran un océano tropical y de cuando estuvieron cubiertas por hielo de kilómetros de espesor. Se puede ver que los sedimentos interglaciares son más claros y los glaciares más oscuros. El microscopio electrónico se concentra en los esqueletos de menudos animales. De incalculables edades, ellos revelan la historia de temperaturas y composición química de un antiguo océano y aún más de la abundancia de vida en un mundo antiguo. Las muestras de sondaje se guardan para enviarlas a laboratorios en tierra, para un estudio más minucioso. Eventualmente se recogerán muestras en todos los océanos del mundo. Cada muestra de sondaje es un singular libro de historia y volumen a volumen aumentan la biblioteca de descubrimientos del pasado distante del planeta azul. Un sumergible de alta profundidad llamado Sea Cliff viaja en un transportador de la Marina de los Estados Unidos en las azules aguas del Pacífico. Siguiendo dramáticos descubrimientos hechos por el sumergible gemelo Alvin, el Sea Cliff y otros sumergibles llevan a los científicos a explorar el fondo del océano. El Sea Cliff transporta una tripulación de 3 en su estrecha esfera de menos de 2 metros. En su interior el copiloto se sienta derecho, el piloto y el científico se tienden boca abajo y así se mantendrán durante toda la maniobra. El Sea Cliff puede descender a 6.000 metros, lo más profundo que haya descendido un submarino de investigación científica. Pasarán 9 horas antes que el Sea Cliff regrese a la superficie. Co-pilot, turn satisfactory. Commence bottom approach. Transquest, this is Sea Cliff. Mike Depth, 4075. Los científicos buscan un orificio de escape, uno de los descubrimientos más emocionantes acerca del fondo del mar. En un mundo sin luz, el sonar les guía hasta el lugar que ellos buscan. En el fondo, en los bordes de las placas tectónicas, hay grietas causadas por el proceso de desgarre de la actividad geológica. Este es un dominio de inexorable obscuridad, donde solo la inmensa presión y la sal evitan que el agua se congele. En este mundo frígido hay chorros de agua caliente que surgen entre el suelo del mar.
El agua se filtra a través de las grietas. Calentada por el interior de la Tierra, el agua vuelve al océano a través de estos escapes y con ella vienen minerales y nutrientes que transforman el océano. Cada terma es un oasis de vida en la profundidad. Aquí abundan extrañas criaturas, lombrices tubulares de casi 1 metro de largo que carecen de boca y estómago. 3 kilómetros bajo la superficie existen almejas del tamaño de fuentes de ensalada y cangrejos albinos. En el corazón de este mundo extraño hay bacterias que viven en el agua hirviente y se alimentan de sustancias normalmente venenosas para la existencia. Y lo que es más extraordinario, en esta obscuridad absoluta crean carbón orgánico, duplicando el papel que desempeña el sol en la superficie. Los científicos ahora piensan que una terma nace y muere en cuestión de pocos cientos de años. Cómo estos seres sobreviven las frígidas aguas para encontrar un nuevo hogar aún es un misterio. Comunidades paradójicas, estos seres desafían nuestro concepto de dónde la vida comienza y cómo evoluciona. El Sea Cliff vuelve a la superficie, una nave de las profundidades con historias de lejanos confines. Con instrumentos de exploración, la ciencia ha encontrado un nuevo océano, un océano responsable por mucho de lo que es extraordinario acerca de nuestro planeta. El drama de la Tierra en que vivimos comienza en el fondo del mar. Desde la caldera profunda viene la materia ardiente que forma y reforma nuestro planeta. De sus corrientes se deriva el clima de la Tierra, el dúo y contrapunto de océano y firmamento. El interminable flujo de las aguas del océano y el viento de la atmósfera de la Tierra son colegas. Como imágenes reflejadas, ellos envuelven el globo en un constante movimiento. Nuestras numerosas fotografías del mar son imágenes hechas por sonido vía satélite, procesadas por computadores y finalmente observadas por ojos humanos en una forma que jamás antes fue posible. Por siglos su superficie fue opaca y nuestros conocimientos terminaban en las orillas. Hoy día nos aventuramos bajo sus olas y lo que descubrimos es más asombroso de lo que jamás hubiésemos imaginado. Nuestros viajes a las profundidades asemejan visitas a otro planeta, pero en realidad es un viaje que nos acerca a nuestro propio corazón. Por fin la ciencia ha comenzado a ver la Tierra como el planeta azul, una nueva perspectiva que nos empuja a explorar los mares nuevamente. Hemos cruzado un umbral, ha comenzado un nuevo viaje, donde reverberan las palabras de Isaac Newton. Aparentemente he sido solo como un niño, jugando en la playa, mientras el gran océano de la verdad se encontraba sin descubrir frente a mí.